¿Cómo se elaboran las leyes? Si has acabado en este vídeo es porque necesitas aprenderte todo el proceso de elaboración de leyes que recoge nuestra Constitución Española en su título 3, capítulo 2. Pues bien, quiero que sepas que has llegado al sitio correcto, porque en este vídeo, que va a tener unos 15-20 minutos de duración, te voy a enseñar al detalle todo el procedimiento de elaboración legislativo, para que te lo aprendas y nunca más lo vuelvas a olvidar, sobre todo si eres un opositor que se tiene que preparar un examen muy difícil. Así que, ¿quieres saber cómo funciona todo nuestro procedimiento de elaboración de leyes? Pues vamos a verlo. Bien, para entender todo el procedimiento de las elaboraciones de leyes, quiero que te imagines a las Cortes Generales como una especie de fábrica en donde su producto estrella son las leyes. ¿Cómo se fabrican? Bueno, pues lo primero de todo, hay que recordar que el artículo 66 de la Constitución, del que ya hablamos en un vídeo que te dejo en las tarjetas, establece que las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan la acción del gobierno y tienen las demás competencias que les atribuye a la Constitución. También ya te adelantamos que la función legislativa aparece en primer lugar encabezando el artículo no por casualidad, sino porque la Constitución nos da a entender que es la más importante. A través de esta función, las Cortes crean, modifican y derogan el ordenamiento jurídico español, pudiendo regular todo tipo de materias, siempre ojo que no las hayan cogido exclusivamente las comunidades autónomas en sus estatutos, como podría ser por ejemplo el sistema educativo de su territorio. Pero, ¿qué incluye la función legislativa actualmente? Tienes que saber que esta función no ha sido siempre igual. Hoy en día el concepto de ley ha cambiado con respecto a otras épocas y también hay otros órganos que tienen competencias legislativas, como el gobierno o las comunidades autónomas. El contenido al final de la función legislativa va a ser el siguiente. En primer lugar, las Cortes van a llevar a cabo la iniciativa legislativa. Es decir, las Cortes Generales no solo se quedan de brazos cruzados tramitando los encargos de otros órganos del Estado para fabricar una ley, sino que ellas mismas tienen la facultad de encargar nuevas leyes. Como veremos a continuación, esto se hace por medio de las proposiciones de ley. Un ejemplo, un grupo de diputados en el Congreso quiere presentar una ley que reduzca el paro en España. Pues lo que hacen no se quedan mirando al techo hasta que otro órgano lo pida. Para ello se reúnen y redactan un texto de proposición de ley que establece medidas para la creación de empleo. Una vez que el texto está listo, pues los diputados cogen y presentan la proposición de ley al Congreso de los Diputados, en donde se comienza a tramitar. En segundo lugar, tiene lugar la tramitación, debate y aprobación de todas las solicitudes para la creación de normas nuevas. A estas solicitudes se les llama proyectos legislativos. Si la función anterior de iniciativa legislativa era la capacidad de poder poner en marcha el procedimiento de elaboración de leyes, esta engloba todo lo demás del procedimiento, que vamos a explicar enseguida. Y por último, también la función legislativa incluye la delegación legislativa para textos refundidos y textos articulados. Esto es algo que viene regulado en los artículos 82 a 85 de la Constitución, así como también incluye la convalidación o derogación de decretos leyes o su tramitación como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia. De ambas facultades te hablaremos al final. ¿Entendido esto? Quiero preguntarte ahora, ¿cómo se empieza este procedimiento de creación y de elaboración de normas? Pues bien, como ya hemos dicho, es un proceso complejo y formal, y para que sea más fácil de entender, te lo voy a explicar en una serie de fases a través de ejemplos. En primer lugar, hay una fase iniciativa. Mire, imagínate que Luis y Tomás son dos ciudadanos de Madrid muy preocupados con la contaminación que hay en las grandes ciudades españolas, y quieren que se legisle sobre el tema. ¿Podrían hacer algo? Lo cierto es que sí, ya que la titularidad de la potestad legislativa, de acuerdo con el artículo 87 de la Constitución Española, la van a tener el Gobierno, mediante el Consejo de Ministros, el Congreso, el Senado, las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y los ciudadanos si se reúnen con un mínimo de 500.000 firmas acreditadas. Esto es lo que se conoce como iniciativa popular y sería el caso de Luis y Tomás. Ahora, ojo a esto, porque existen algunos límites a esta fase de iniciativa que, como hemos dicho, la pueden tener un amplio elenco de sujetos. Por un lado existen límites positivamente, ya que determinados proyectos legislativos solo pueden ser solicitados por el gobierno, como es el caso de, por ejemplo, los presupuestos generales del Estado, y otro límite negativo, ya que algunas materias se restringen de determinadas iniciativas legislativas. Sin ir más lejos, la iniciativa popular, como es en este caso el de Luis y Tomás, no puede afectar a materias propias de ley orgánica que vienen establecidas en el artículo 81 de la Constitución, así como tributarias o de cuestiones de carácter internacional, ni tampoco pueden afectar a la prerrogativa de gracia. No es el caso de la protección al medio ambiente, que recoge en el artículo 45 de la Constitución Española y es un principio rector de la política social y económica, pero no un derecho fundamental ni una libertad pública. Pues bien, el proyecto encaminado por Luis y Tomás va viento en popa, reúne más de 500 firmas y lo presentan al Congreso. Las Cortes, en este caso, deberán hacer un acto de aceptación expresa, que se llama
toma en consideración. Esto no ocurre con todo tipo de normas, sino únicamente con las proposiciones de ley que provienen del Congreso, el Senado, las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y de la iniciativa popular de los ciudadanos. Sin embargo, en el caso de que provengan del gobierno, se llamarán proyectos de ley. ¿Qué los diferencia? Pues muy sencillo, que estos últimos deben ir acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios, artículo 88 de la Constitución. Y además se saltan el paso de la toma en consideración y directamente se inicia el procedimiento legislativo. En resumen, una vez presentada la propuesta de Luis y Tomás, el Congreso o el Senado comprobará que se cumplen con los requisitos y si la competencia es del Estado. Y si es así, se registrará y se admitirá trámite. Es decir, aquí, ojo, solo se va a observar si cumple los requisitos. No van a empezar a debatir los grupos parlamentarios de si esta ley me gusta o no me gusta. Eso es para posteriormente en la fase procedimental. Si es así, como ya decimos, si se cumplen estos requisitos, la norma se registra y se admite a trámite, lo que significa que se va a abrir un expediente y se va a iniciar el correspondiente proceso legislativo. Pero antes de que veamos todo ese proceso legislativo, quiero que sepas que aquí en las tarjetas te voy a dejar un vídeo donde te explico todo acerca de las Cortes Generales, que al final es el órgano que elabora este tipo de normas. Aquí sí que, por favor, acuérdate de ir a luego a echarle un ojo. Bien, a continuación vamos a pasar a ver la fase procedimental. La fase procedimental es la más importante en la cadena de producción de leyes y que podemos resumir en una serie a su vez de sus fases. En primer lugar, para aprobar esta norma, se acude a la discusión en el Congreso. Aquí lo que se va a hacer es calificar y admitir el proyecto que realiza la mesa de la Cámara. Si no sabes qué es la mesa de la Cámara, pues nuevamente te recomiendo que le eches un ojo al vídeo de las tarjetas. Y esta mesa de la Cámara lo que va a hacer es enviar a la comisión correspondiente la norma y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, abriendo un plazo para la presentación de enmiendas por los diputados o grupos parlamentarios. ¿Qué es una enmienda? Pues muy sencillo. Es pedir que se modifique el boceto de la ley que se ha presentado. Por ejemplo, si los diputados consideran que alguna medida que Juan y Tomás han incluido no deberían de estar en la ley, pues presentan una enmienda. Tras las enmiendas, el proyecto es sometido a un sistema de 3 lecturas. Primero, en ponencia. Muy sencillo. Lo que ocurre aquí es que un grupo reducido de diputados que forman parte de la comisión a la que se le ha asignado el proyecto de ley emite un informe. Para esta ley de Juan y Tomás, seguramente le correspondería la Comisión de Transición Ecológica. Segundo, tiene lugar la comisión. Las enmiendas son aceptadas o rechazadas, dando lugar a un dictamen en la comisión. Y en tercer lugar, tiene lugar la discusión en el Pleno, donde se discuten y votan todos y cada uno de los artículos y enmiendas al proyecto que rechazan, en este caso por la comisión. El texto aprobado en este caso se denominará dictamen del Pleno del Congreso. En segundo lugar, una vez tienen lugar estas 3 fases, se procede a la discusión en el Senado. Se pasaría a continuación al Senado, en donde el proceso es similar, pues tiene lugar la ponencia, la comisión y el Pleno. Pero en este caso hay que decir que el Senado tiene unas facultades más reducidas, ya que solo puede oponer su veto. El veto es un rechazo a todo el texto o introducir enmiendas. En el caso del veto se requiere mayoría absoluta y en el caso de las enmiendas mayoría simple. Un ejemplo, para oponer el veto, en este caso lo que es esta ley ecológica, pues necesitaría el Senado la mayoría absoluta. Y para modificar el artículo 37, pues necesitaría una mayoría simple. Si el Senado ha opuesto el veto, ¿qué crees que va a ocurrir ahora? Bueno, pues muy sencillo. En este caso lo que va a ocurrir es que el texto vuelve al Congreso, donde se explica rápidamente sus razones. Y pues va a llevar a cabo una decisión, un dictamen final, donde va a decidir pues si admite o rechaza esta norma. Producido el pronunciamiento final del Congreso, el texto de la ley ha de ser sancionado y promulgado, ordenándose su inmediata publicación por el Rey en el plazo de 15 días. La entrada en vigor de la norma, si en ella no se establece otra cosa, ¿cuándo crees que tiene lugar? Pues bueno, esto es lo que se conoce, pues hay un periodo de vacatio legis y a partir de ahí, el plazo de 20 días desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado, Luis y Tomás lo habrán conseguido y ahora la contaminación pues será menor. Bien, ahora que hemos terminado de explicar el procedimiento legislativo ordinario, quiero preguntarte una cosa.
¿Te está siendo de utilidad esta clase? Si la respuesta es afirmativa, en las tarjetas te voy a dejar un enlace a Prime Opositores. Es un Netflix para opositores que resume todo el temario de tu oposición cogiendo las leyes y donde te las explicamos a través de dibujos, ejemplos y casos prácticos como el que estás viendo en este vídeo. Más información en las tarjetas. Bien, sigamos. Ahora vamos a ver otro tipo de normas a las que hace referencia el capítulo 3 del título 3 de la Constitución Española y que te tienes que aprender sí o sí. Y es que si seguimos con la metáfora de la fábrica de la ley ordinaria, como producto estrella de las Cortes, nos encontramos con que al margen de estas leyes ordinarias, existen otras leyes que tienen una relevancia muy importante, las cuales son las leyes orgánicas y que vienen recogidas en el artículo 81 de la Constitución. Bueno, te lo voy a leer, ¿vale? Porque así lo entiendes mejor. Ya posiblemente sepas lo que es una ley orgánica. Las leyes orgánicas son las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueban los estatutos de autonomía y el régimen electoral general, así como las demás previstas en la Constitución. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. En este artículo podemos ver las dos características esenciales con las que te tienes que quedar que diferencian a las leyes orgánicas. En primer lugar, estas se van a referir a determinadas materias que son especialmente importantes. El artículo 81 las menciona. Tenemos aquí pues los derechos fundamentales y libertades públicas, reconocidos en los artículos 15 y 30 de la Constitución, como por ejemplo podría ser la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Tenemos también las leyes que aprueban los estatutos de autonomía, como por ejemplo la Ley 8/1981 que aprueba el Estatuto de Autonomía del País Vasco. Tenemos también las leyes que establecen el régimen electoral general, como la Ley Orgánica 5/1985 del régimen electoral general, o también tenemos leyes relativas a otras materias, como por ejemplo las leyes relativas a la corona, el defensor del pueblo o el estatuto jurídico de los jueces y magistrados. Hay que decir que estas normas se caracterizan por una mayor complejidad a la hora de aprobarlas, modificarlas y derogarlas. Si la regla general es que se necesita mayoría simple, en las leyes orgánicas se requerirá mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Quiero que sepas que aquí en las tarjetas te voy a dejar un vídeo también donde te explicamos la diferencia exacta entre ley orgánica y ley ordinaria. La ley, como ves, al final lo que va a constituir es la categoría básica de normas en nuestro ordenamiento jurídico, pero la Constitución contempla también otras normas que sin ser leyes ni proceder de las Cortes Generales tienen su mismo valor. Estas normas se dictan por facultades que, como dijimos al principio, son parte de la función legislativa que se ejerce por el Gobierno, aunque con intervención de las Cortes Generales. Se trata de supuestos determinados y que están sometidos al control del Parlamento de una u otra forma. Esto, ojo, no quiere decir que sea algo poco habitual. Es una facultad cotidiana que de hecho en los últimos tiempos se ha abusado. Y aquí vengo a explicártelo porque vamos a hablar de los decretos leyes. Que por cierto, aquí en las tarjetas tienes otro vídeo donde te explicamos los decretos leyes. Y es que en caso de extraordinaria urgencia y necesidad, el Gobierno podrá dictar, tal y como establece el artículo 86 de la Constitución, disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado. Vamos por parte a explicarlo. ¿Qué es esto del decreto ley? Bueno, básicamente van a ser normas con valor de ley dictadas por el Gobierno en caso de extraordinaria y urgente necesidad, sobre materias cuya regulación es competencia de las Cortes Generales y cuya integración definitiva en el ordenamiento jurídico necesita después una convalidación por el Congreso de los Diputados. A lo mejor de esta definición sigue sin quedarte las cosas claras con tanto término jurídico. No te agobies que te lo explico. Cuando decimos que se dictan en caso de extraordinaria y de urgente necesidad, es lo que se conoce como el hecho habilitante con sus dos características, la cuantitativa, extraordinaria, y la temporal, urgente. Ejemplo, la pandemia del COVID fue un hecho habilitante, una situación en la que se necesitó varios decretos leyes debido a una situación extraordinaria que estábamos viviendo y en la que tenía que ser aprobada una norma de forma urgente. Luego, hemos dicho que tiene que ser sobre materias de las que sean competentes las Cortes Generales, pero el artículo limita y nos dice que no pueden afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, ni a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos. Y por último hemos dicho que están sometidos al control de las Cortes Generales, que es de lo que se encarga el segundo y tercer apartado del artículo 86 de la Constitución. En realidad, el control le corresponde al Congreso de los Diputados, no al Senado, y el Congreso va a tomar alguna de las siguientes dos decisiones en el plazo de 30 días. Bien puede convalidar estas normas, es decir, básicamente decir que está todo ok y para adelante, se convierte entonces esta norma en una norma con rango de ley plenamente válida, o también el Congreso puede derogar estas normas, las puede echar para atrás a través de un decreto ley. Se trata de dos decisiones alternativas y lógicamente lo que no puede hacer es convalidar y a la vez derogar. En el caso de que derogue la norma tendrá que establecer qué ocurre con los efectos que ha producido, mientras el decreto ley haya existido, y si nada se dice se entiende que ha sido válido durante todo ese tiempo y por tanto se aplica a
las situaciones que se hayan producido en ese tiempo. Otra decisión que puede tomar es que se tramite como ley por el procedimiento de urgencia. Este procedimiento se utiliza para tramitar leyes cuya aprobación es urgente debido a situaciones excepcionales como podría ser una crisis económica o sanitaria. El procedimiento de urgencia lo que hace es reducir los plazos de tramitación y de debate de la ley, como por ejemplo sería reducir el plazo para el debate y limitar el número de enmiendas que pueden presentar en el Senado. Un ejemplo de esto, una ley que se aprobó por esta vía fue la famosa Ley Mordaza. Bien, una vez visto esto, ahora vamos a pasar a ver los decretos legislativos, que se fundan en una autorización de las Cortes para que el gobierno pueda dictar una norma con valor de ley sobre ello. Y las normas que nacen se llaman decretos legislativos. Existen dos tipos de decretos legislativos. Tenemos por un lado los textos refundidos, lo que hacen es fusionar varias normas en una sola, y por otra parte tenemos los textos articulados, que lo que hacen es desarrollar lo establecido en una ley de bases. Según el artículo 82 de la Constitución, en ningún caso estos decretos legislativos pueden afectar a materias reservadas a las leyes orgánicas. Tiene que ser además de forma expresa para cada caso concreto y se tiene que establecer el plazo de tiempo de la delegación. Este poder que dan se acaban cuando el gobierno publica la norma correspondiente, de ahí que se prohíba en la Constitución que sea de modo implícito o por tiempo indeterminado y no se permite subdelegar a una autoridad que no sea el gobierno. En el caso de textos refundidos, hay que destacar que esta delegación se hace por medio de una ley ordinaria de la que ya hemos estudiado y para textos articulados, no valdría para ley orgánica. Un ejemplo de decreto legislativo sería el texto refundido de la Ley General para la Defensa de las Personas con Discapacidad, que fusionó leyes como la Ley 13/1982 o la Ley 51/2003. Por otro lado, estos decretos legislativos se pueden dar en forma de textos articulados, que ya hemos dicho que sirven para desarrollar por el gobierno las instrucciones básicas que ha establecido las Cortes en una ley de bases. Por eso disponen los artículos 82 y 83 de la Constitución que la ley de bases establecerá el objeto y alcance y los principios y criterios, no permitiéndose la autorización ni la modificación de la propia ley de bases ni que tampoco tenga carácter retroactivo. Un ejemplo de esto es la ley 18/1989 de bases sobre el tráfico. Y en principio eso sería todo acerca de la función legislativa. Si te ha gustado el vídeo, antes de terminar, quiero contarte una cosa. Verás, en nuestra academia tenemos una formación Prime Opositores donde ya han pasado más de 1000 opositores y en la cual te explicamos todas las leyes, todo el temario legal que te entra en tu oposición a través de ejemplos y explicaciones cortas para que se te queden para siempre. Si estás interesado, puedes darle al botón de aquí arriba y vas a tener acceso a una prueba totalmente gratuita para que lo puedas probar por ti mismo. Tienes toda la información en las tarjetas. Y eso sería todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!